El tema del día de hoy, hermanos, es por qué confiar en la Biblia. Hay mucha gente en el mundo que cataloga la Biblia como un libro viejo, obsoleto, escrito hace miles de años y que pues nada tiene que ver con nuestro 2025. Entonces, pues mucha gente lo descarta porque pues a su parecer es un libro sumamente fantasioso, con historias pues extraordinarias, pues de esos milagros que hay en la Biblia que suenan a fantasía, ¿no? Entonces, mucha gente la descarta en automático. Otras personas simplemente lo ven como un libro que nos enseña moral o la moral que debería de tener el hombre, que nos va instruyendo en cuanto a principios pues filosóficos, pero no lo ven como una carta de un Dios. Entonces, esperemos, hermanos, que esta forma de pensar no haya afectado a la iglesia. Pero sería bueno, hermanos, tanto para las personas que puedan estarnos escuchando, que creen esto sobre la Biblia, como para los cristianos, pues recuperar un poco o entender qué dice la Biblia que pueda servirnos para poder entender o encontrar que la Biblia realmente es confiable y que es una carta de un Dios real y que la Biblia es real, que la Biblia realmente es un libro que habla acerca de cosas que sí sucedieron. Debe de haber pruebas en la Biblia. Si la Biblia realmente es un libro escrito por el Dios creador y todopoderoso, debería de haber también pruebas. Entonces, ¿por qué confiar en la Biblia? Hoy, hermanos, pues tenemos que encontrar la respuesta en la ciencia. Para el 2025, pues casi todo tiene que ver con ciencia. Entonces, tendríamos que encontrar datos científicos reales en la Biblia para poder confiar en ella. Cosas que hasta ahora la ciencia conoce, pero que en aquellos años nadie podía saber que la realidad era de esa forma. Bueno, la Biblia, hermanos, es mucho más que un libro antiguo. Es una guía que ha iluminado el camino de millones de seres humanos a lo largo de la historia, pues, humana. En un mundo lleno de tanta información confusa, a veces contradictoria, es natural preguntarse, ¿por qué deberíamos confiar en la Biblia? ¿Por qué usted tendría que confiar en un libro tan viejo como la Biblia? En este estudio, hermanos, la invitación que queda abierta es a descubrir cómo la Biblia no solamente ofrece enseñanzas espirituales, sino que también se alinea con descubrimientos científicos que han sido confirmados a lo largo del tiempo. O sea, ya después de que pasó mucho tiempo, pues se ha confirmado que la Biblia tenía razón en ciertos datos científicos. En la Biblia, bueno, en la antigüedad, hermanos, en tiempos bíblicos, de inicios de la Biblia, muchas culturas no judías, no abrámicas, culturas que no tenían nada que ver con el judaísmo, el cristianismo, creían que la tierra era plana y que estaba sostenida por criaturas míticas. Tal vez lo de la tierra plana sí tiene que ver con el cristianismo católico, porque mucho tiempo parece ser que la iglesia católica pues aseguraba que la tierra era plana, mientras que otras culturas pues creían que la tierra era sostenida por incluso una tortuga o un hombre gigantesco que la estaba sosteniendo, o inclusive por un elefante. Entonces muchas culturas, hermanos, creían que alguna criatura mítica sostenía la tierra, ¿no? Y que tenía diferentes formas. Sin embargo, hermanos, la Biblia tenía y presenta una visión diferente a lo que esas culturas creían. Por ejemplo, vamos a leer, hermanos, Isaías capítulo 40, versículo 22. Isaías 40, 22, que cabe mencionarse que vamos a utilizar el día de hoy la Biblia Reina Valera de 1909. Es la versión Reina Valera del año 1909 para este estudio. En Isaías 40, 22 dice lo siguiente: Él está sentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, tiéndelos como una tienda para morar. Entonces la tierra dice que es el globo de la tierra, o la describe como un globo, como un círculo. Inclusive otras versiones lo nombran como un círculo. El globo, o sea, un globo es una forma esférica, o la esfera de la tierra. Isaías, hermanos, vivió antes de Cristo y fue un profeta que pues fue enviado por Dios al pueblo de Israel, pero él fue un profeta que vivió mucho antes del nacimiento de Jesús. Entonces, antes precisamente de Cristo, ya se estaba mencionando que que la tierra era un globo o un círculo, una esfera, hermanos. Entonces, esto sugiere, como bien lo estamos diciendo, que la tierra es redonda. Es muy importante entender que Isaías, mucho antes de la llegada de Jesús, sabía que la tierra era redonda. Este concepto puede parecer muy común hoy día, que la Tierra es redonda, pero pues fue algo revolucionario para el tiempo en que se dijo que la Tierra era un círculo.
Además, por ejemplo, de Job, vamos a hablar ahora Job, ¿qué más dice sobre la tierra, no? Bueno, Isaías nos dice que la tierra es redonda, pero ¿qué dice bueno, Job, ese siervo de Dios de la antigüedad? Vamos a leerlo directamente del libro de Job. Vamos a buscar el libro de Job en el capítulo número 26, Job 26, versículo número 7, es Job 26, 7. Job capítulo 26, versículo número 7, dice lo siguiente, hermanos, en la versión Reina Valera de 1909, dice lo siguiente: Él extiende el aquilón sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Vamos a centrarnos solo en esa frase. La tierra cuelga sobre la nada, o sea, no está sostenida por seres míticos, como se dijo en culturas de la antigüedad. Entonces es muy importante entender que la Biblia precisamente ya decía esto. ¿Cuándo se dijo esto, hermanos? Eso fue en tiempos de Moisés. O sea, Moisés, hermanos, que fue el primer libro, bueno, el primer escritor bíblico que escribió los 5 libros primeros de la Biblia, más el libro de Job. Él precisamente dice que la tierra cuelga de la nada, o sea, no está sostenida por seres míticos. Job dice que la tierra es redonda, y resulta que hoy, hermanos, pues hoy en nuestro tiempo, y no hace mucho, hermanos, porque realmente no tiene mucho, que el ser humano pues reconoció que la tierra es redonda y que cuelga de la nada, ¿no? Ya después, bueno, muchas personas tuvieron que aceptar que inclusive filósofos pues de hace mucho tiempo tenían razón, que la tierra era redonda debido a sus observaciones, ¿no? Ellos pudieron deducir que la tierra era redonda por esa razón. Debido a ello, hermanos, pues sí es muy importante también confirmar que los cristianos, debido a estos textos bíblicos, no deberíamos de creer en la tierra plana. Sé que hay gente en internet que cree en la tierra plana, pero pues como cristianos, el creer en la tierra plana sería algo que va en contra de nuestra propia creencia como cristianos. La Biblia marca que es redonda y cuelga de la nada. En cuanto a la palabra aquilón, hermanos, solamente para poderles mencionar qué significa y no confundirlos, bueno, de acuerdo a ciertos diccionarios como el diccionario español, el diccionario de Alfonso Lockward y por ejemplo también el diccionario bíblico adventista, pues coinciden todos en que significa viento, viento del norte en específico. Por ejemplo, hay otra parte en Cantar de los Cantares 4:16 donde se habla de que se debe de levantar el aquilón y bueno, se refiere al viento del norte. Entonces es muy importante que tengan eso presente para no confundirlos. Representa viento del norte, en algunos momentos puede ser algo frío o pues como una especie de viento que puede haber en tiempos de invierno pues en las tierras bíblicas. Bueno, entonces regresando al punto y vuelvo a hacer hincapié, la Biblia miles de años antes ya decía que la tierra era un círculo, era un globo, que era una esfera prácticamente y que cuelga sobre la nada. Entonces, pues tenemos el primer punto. Cuando la Biblia habla de cosas científicas, pues sí hay elementos de verdad. ¿Cómo podría saber uno de estos profetas o los dos profetas que la Tierra cuelga de la nada y que es una esfera? Solamente por revelación divina. Si el creador de la Tierra se lo revela, pues ellos podrían tener esa información. Es como, por ejemplo, yo no sé construir un coche. No tengo ni idea de cómo se construye un coche, pero seguramente el fabricante me puede decir, si me escribe una carta, pues me va a ir diciendo también algunas cosas del coche, ¿no? Y entonces voy a saber que él pudo hacer el coche, porque nadie más podría saber cómo es un automóvil por dentro, más que su creador. Entonces, el creador, hermanos, de todo lo que existe, sobre todo de la tierra, es el que nos está hablando, ¿no? ¿Qué dice Génesis 1:1? Dice, y Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, Dios, al ser el creador, sabe cómo es la forma de la tierra y cómo está suspendida sobre la nada. O sea, no hay nada debajo de ella ni arriba de ella. No hay nada que la detenga, ¿no? Ahora sabemos que no solo cuelga de la nada, sino que da vueltas alrededor del sol. Otro ejemplo, hermanos, pues, otro ejemplo científico del que habla la Biblia es el ciclo del agua. Por ejemplo, la Biblia habla de ella como un proceso que pues ahora nosotros podemos ya entender completamente, pero eso no fue hasta hace muy poco tiempo, ¿no? La Biblia ya había hecho referencia al ciclo del agua en Eclesiastés capítulo 1, versículo 7. Eclesiastés 1:7, hermanos, es Eclesiastés capítulo 1, versículo número 7. Vamos a leer Eclesiastés 1:7.
para que lo tengan muy presente, también lo puedan estudiar más adelante si tienen cualquier duda. Ya saben, no se queden solo con mis comentarios, investiguen, hermanos, porque pues es nuestra labor, hermanos, confirmar que lo que se me está diciendo pues es verdad. Vamos a leer entonces Eclesiastés capítulo 1, versículo número 7, que dice lo siguiente. Perdón, hermanos, es que esta Biblia casi no la ocupo y tiene todavía muchas hojas pegadas, entonces sigo aquí peleándome con esta Biblia para poder leer este texto. Eclesiastés capítulo 1, versículo número 7 dice: los ríos todos van a la mar, y la mar no se hinche al lugar donde los ríos vinieron, allí tornarán para correr de nuevo. En este texto, hermanos, que también lo puede traducir la Reina Valera de 1960 de esta forma: todos los ríos van a la mar y a la mar no se llena, y la mar no se llena, perdón, todos los ríos van a la mar y la mar no se llena, al lugar donde vienen los ríos, allí vuelven a correr. O se están hablando de un círculo, como si regresaran y regresaran. O sea, el mar no se llena, pero regresa por los ríos el agua del mar. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues es a través del proceso de las lluvias, ¿no? Cómo se evapora el agua del mar y vuelve a caer sobre los ríos, y los ríos regresan el agua al mar, ¿no? Entonces es un ciclo, hermanos. Ahí podemos ver precisamente como el versículo número 7 de ese capítulo 1 de Eclesiastés describe cómo el agua se mueve en un ciclo continuo, algo que los científicos han estudiado y confirmado. Además, el libro de Job, nuevamente regresaríamos al libro de Job, como les mencionaba, escrito, y siempre se ha tenido como esa idea de que Job fue escrito por Moisés. Entonces fue hace miles de años que se escribió este libro. En Job capítulo 36, versículo 27 al 28, Job capítulo 36, versículos 27 al 28 dice lo siguiente: él reduce las gotas de las lluvias al derramarse la lluvia según el vapor, las cuales destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Si nosotros nos detenemos a buscar esto, ¿qué significa esto que acabamos de leer? Aquí está hablando del proceso de la evaporación del agua. O sea, mientras un texto bíblico anterior, que sería Eclesiastés, nos dice cómo los ríos hacen que el agua regrese al mar y que el mar no se llena, sino que regresa el agua a través de los ríos, Job nos dice cómo es el proceso de evaporación, o sea, cómo se evapora el agua para que regrese el agua como en forma de lluvia. Entonces, estamos viendo el proceso de evaporación del agua, o sea, el ciclo del agua para poder regresar al mar. Esto, hermanos, ¿cómo lo iba a saber una persona de la antigüedad? No era algo sencillo para ellos entenderlo, pero hoy que ya tenemos ciencia más avanzada, pues lo entendemos, pero esas personas ya lo sabían. Digo, ¿qué pasaba en algunas culturas? Pues ellos danzaban a los dioses de la lluvia pidiendo lluvias, pero no entendían el proceso de la lluvia entonces. Porque entonces hubieran entendido que no era por cuestiones mágicas, esotéricas o de dioses, ¿no? Que el agua regresaba a ellos. O bueno, que lloviera, punto, ¿no? Porque no estoy seguro si sabían esa parte, pero por lo menos creían que llovía solamente si un dios quería que lloviera, entonces bailaban o le ofrendaban algo. Entonces no sabían ese proceso, pero la Biblia ya estaba hablando del proceso de evaporación del agua. Qué interesante, ¿verdad? Porque pues no cualquiera pues podría saber esto. Entonces, esto nos da también pues fe en que cuando la Biblia habla, pues está hablando de parte del Creador, porque el Creador, solamente el Creador, podría saber cómo es este proceso y nos lo podría explicar, sobre todo en aquellos años, hermanos. La capacidad de la Biblia para anticipar verdades científicas es un testimonio de su origen divino. A lo largo de la historia, hermanos, muchos científicos han encontrado en las escrituras una fuente de inspiración y conocimiento. Digo, por ejemplo, Sir Isaac Newton, que bueno, a él se le atribuye el tema de la gravedad, entre muchos otros hallazgos científicos, no solo escribió sobre ciencia, que eso es algo que en muy pocas escuelas hablan, ¿verdad? Se centran en él como un ser o una persona, pues un científico. Pero Sir Isaac Newton, hermanos, no solamente habló de ciencia, también escribió extensamente sobre teología cristiana. Y creía que la ciencia era una forma de entender la creación de Dios. O sea, él creía que a través de entender a la naturaleza o el planeta, era una forma también de poder entender, pues, quién era Dios, ¿no? Cabe igual mencionarse, y es algo muy interesante, que Sir Isaac Newton no creía en la Trinidad. Igual que, bueno, nosotros como iglesia no creemos en la Trinidad, pero Sir Isaac Newton tampoco creía en la Trinidad, y se puede notar en sus escritos teológicos, en sus escritos religiosos o sus estudios en las escrituras, ¿no? Entonces, Sir Isaac Newton, hermanos, que
que yo creo que cualquier persona puede reconocer como un gran científico, una persona a la cual le debemos muchos temas, muchos hallazgos científicos, pues también a pesar de eso, o más bien no a pesar de eso, más bien ese conocimiento lo llevó a tener todavía más fe en un Dios creador, que ese es un punto a favor de las escrituras. La ciencia, hermanos, y la fe no deben de ser enemigos, no necesariamente son enemigos, sino más bien, si se toman de una forma correcta, la ciencia y la religión tendrían que ser aliados, hermanos. La fe y la ciencia son aliados que nos ayudarían a nosotros como cristianos a comprender la grandeza de la creación de Dios, la grandeza de Dios como un ser creador, y que aparte no solamente es creador, sino que se interesa por sus criaturas y busca la forma de hacerles saber cosas, ¿no? Que se preocupa por nosotros. Inclusive al explicarnos este tipo de cosas que, pues en qué les iba a beneficiar a la gente de aquellos años, ¿no? Pero les explicó cosas que tal vez les podrían servir después, ¿no? Entonces, la Biblia, hermanos, al ser un libro que aunque no habla de ciencia, contiene verdades que han sido confirmadas por la investigación científica, la convierte en un recurso valioso para quienes buscan respuestas. Comprender, hermanos, estas verdades no solo va a fortalecer nuestra fe, sino que también puede ser un motivo para continuar explorando más profundamente las escrituras y desarrollar una relación personal con el Dios creador, el Dios que se revela a través de las escrituras. Y cuando me refiero a las escrituras nos referimos a los 66 libros de la Biblia que son inspirados por Dios. Hay muchas otras literaturas que pues no son canónicas, que no son inspiradas, pero estos 66 libros contienen verdades muy importantes. Como hoy vimos, solamente vimos 2 ejemplos, pero son ejemplos muy interesantes de cómo Dios se revela a través de las escrituras, hermanos. Entonces, ¿hay oportunidad o evidencias para poder creer en la Biblia? Pues sí, hay muchas, ¿no? Pero estos 2 puntos científicos pues nos deberían de dar también ánimos a seguir estudiando las escrituras ampliamente. Bueno, hermanos, este tema fue corto. Es parte bueno, este material que estamos subiendo a la plataforma de YouTube, que habla acerca de nuestras doctrinas básicas como estudiantes de la Biblia. Como ustedes se podrán dar cuenta, para nosotros la Biblia es la norma de fe. No tenemos otra norma de fe más que las propias escrituras, y solo en la Biblia nos basamos, como también ya se subió en un podcast anterior que se habló de la Reforma Protestante y de Martín Lutero y cómo compartimos con él pues esta visión de solo la Escritura. Entonces no hay autoridad bíblica o teológica mayor que no sea la Escritura. Ni nosotros, ni una revista, ni el Heraldo, ni el Alba, ningún pastor está por encima de la Biblia. Entonces la Biblia para nosotros es la fuente importante de información, la única fuente confiable de teología correcta o más efectiva, ¿no? Bueno, dudas, comentarios, hermanos, por favor envíenlas al teléfono que estamos viendo en pantalla, que es más 521 72 98 10 38 12, más 521 72 98 10 38 12. Pueden solicitar, hermanos, el libro El Plan Divino de las Edades. Ese libro en PDF tiene las verdades más importantes de nosotros como Asociación de los Estudiantes de la Biblia. Lectura muy recomendada, donde pueden entender todavía mejor la gracia de Dios y cómo nos ama pues nuestro Dios, hermanos. Entonces, por favor, pídanlo, léanlo, no se van a arrepentir. Es un libro que, aunque tiene muchos años de haberse escrito, es un libro que contiene verdades que pues no han cambiado. Creemos que son verdades pues bíblicas, verdades importantes, que nos hablan de cómo Dios a través de diferentes épocas o edades o etapas pues ha ido desarrollando un plan de salvación para los seres humanos. Es un libro que les va a ayudar mucho, van a tener más fe en Dios, más fe en que Dios tiene un plan y que realmente se interesa por nosotros. No solamente nos creó y nos abandonó, sino que realmente le interesamos como hijos suyos. Entonces léanlo, hermanos, pídanlo por WhatsApp. Dudas, comentarios también mándenlos por ahí. No hemos hecho esto, pero también me aviento el comercial en este momento. Por favor, hermanos, si tienen dudas o comentarios, envíenlas por WhatsApp. Necesitamos hacer también ya un video o un podcast que ya tiene mucho que no hemos hecho, ya tiene como un año que no se ha hecho, que son preguntas de nuestros suscriptores. Pueden enviar las dudas, hermanos, pues sean honestos en enviarlas,
Trataremos de poner todas las respuestas de todas las preguntas que manden en el menor tiempo posible. Sin embargo, pues traten de ser honestos con sus preguntas. No hay preguntas tontas, hermanos. Mejor es que hagan preguntas para que puedan ser respondidas y revisen los videos anteriores. Yo creo que ya hay muchas respuestas para sus dudas en los videos o podcast anteriores, en los episodios anteriores. Lean los intros o lean las miniaturas y busquen la respuesta en los audios anteriores. Hay veces que hay respuestas muy largas, entonces pueden encontrar una respuesta bastante fuerte o bastante amplia, vamos a llamarlo, en podcast anteriores, pero envíen sus dudas, hermanos, para un próximo audio, un próximo podcast que hable acerca de preguntas de nuestros suscriptores. Hermanos, si no se han suscrito, suscríbanse, opriman la campanita, opriman todas las notificaciones para que YouTube les avise cuando se suba un nuevo podcast a ese canal. Sin más, hermanos, pues me despido con la frase de siempre, que está en 2 Corintios, capítulo 13, en los versículos, el versículo 14, es 2 Corintios 13, 14, que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes. Amén.